Capítulo 7. Al final, Tsurumirumi elige su propio camino. Parte 1. No importaba cómo se lo hiciera girar, la prueba de coraje era un evento de campamento al aire libre. No era como si pudiéramos utilizar prótesis de maquillaje en toda regla o VFX. Como alguien más o menos recuerde, era un asunto simple: preparar las sutres budistas, colarte alrededor en la oscuridad de la noche para sacudir los árboles y perseguir a la gente en torno a ser tocado. Dicho esto, el bosque de noche era raro en sí mismo. Cada vez que los árboles se agitaban, voces humanas que no eran de este mundo te hacían cosquillas en los oídos, y cuando el viento soplaba, los muertos acariciaban tu mejilla. Ese era el tipo de ambiente en el que estábamos envueltos en cómo hemos visto de antemano el curso de la prueba de coraje, desarrollando planes para la noche tal como lo hicimos. Una vez que inspeccionamos el camino desde arriba hacia abajo, terminamos las cosas fuera al pegar un montón de talismanes de papel de paja en una pantalla de Stevenson que había sido remodelada para parecerse a un santuario. Se suponía que los estudiantes de primaria llevarían un talismán. Aunque una buena cantidad de la obra podría haber sido hecha por nosotros, registramos los lugares peligrosos para que los estudiantes de primaria no se salieran del camino y se perdieran. Colocamos abajo conos de colores para marcar el lugar donde queríamos asumir nuestro papel de monstruo, simplemente caminando de ida y vuelta para evitar que los niños pasaran a través. Aunque no he participado en la conversación, ya que se trataba de una conversación y todo, tenía un mapa de información a fondo en mi cabeza. Mapinous, este camino es un de los muertos. Mapinous es una variación del fenómeno de internet japonés Mapinous. Mappy es el apodo del fan para Aoki, la heroína principal del Infinite Stratos. La frase Mapinous a menudo se adjunta a solo líneas tontas. Cuando regresé a la zona de espera, Yuki Noshita rompió el hielo. Entonces, ¿qué se hará? Lo que se hará, obviamente, no tenía nada que ver con la prueba de coraje. Ella estaba preguntando cómo íbamos a salvar a Tsurumirumi desde su destino. Ella no recibió ninguna respuesta de los otros, que habían sido muy felices de compartir sus opiniones hasta ahora. En cambio, el silencio cayó sobre ellos. Este era un asunto difícil de tratar. Nada vendría de nosotros simplemente cantando, todos deberíamos ser amables con los demás como un mantra, e incluso si suavizáramos la situación sobre diciéndoles qué hacer, la historia se repetiría por el camino. Si, por ejemplo, Ayama arrastrara a Arumi en su círculo interno, la verían a ella como si fuera una maldita molestia. Ayama era el popular, y todos podrían llevarse bien por su causa. Pero no era como si Ayama podía mantener la vigilia durante todo el día por el resto de sus días. Teníamos que hacer algo acerca de la raíz del problema. Durante todo este tiempo habíamos bordeado alrededor de la respuesta obvia. Ayama habló lenta y deliberadamente. Rumi-chan solo podría tener que hablar con todo el mundo, supongo. Haremos una situación en la que pueda pasar. Pero si lo hace, los otros podrían ser horribles contra Rumi-chan. Dijo Yuigama con los ojos bajos. Pero Ayama todavía se aferraba a su resolución. Entonces pueden hablar entre sí uno a la vez. Este tipo es tan imbécil xddd, es lo mismo. Puede ser que sean agradables al frente, pero van a empezar de nuevo a la espalda. Las chicas son más terroríficas de lo que te das cuenta, Ayato-kun, dijo Evina-san con un estremecimiento. Como es de esperar, Ayama se calló. ¿Qué, en serio? Eso es raro. Por alguna razón, Miura tenía nerviosismo. Bueno, ella era el tipo que decía lo que pensaba. Dado que siempre había sido la reina, tal vez ella no estaba preocupada con la política detrás del escenario, a pesar de la sorpresa que podía parecer. En cualquier caso, ser un Ryahu era un fastidio. Tal vez no era una buena idea tener amigos, había que compartir las cosas malas también. No, en este caso, estaban ofreciendo un chivo expiatorio para preservar el status quo. Solo, el status quo en sí era un foco de problemas. Eso era lo que teníamos que hacer algo al respecto, entonces. Tengo una idea. Rechazado. Yuki Noshita me cortó en el acto. Eres muy rápida para saltar a conclusiones, gente como tú no está hecha para la compra de una casa o algo por el estilo.
Ella estaría mejor pensando las cosas con un poco más de cuidado, en mi opinión. De todos modos, escuchen. Esta es la prueba de coraje. Podemos así hacer uso de ella. ¿Cómo vamos a hacer uso de ella? Totsuka inclinó la cabeza. Por el amor de Totsuka, decidí amortiguar mi explicación tanto como fuera humanamente posible. Ya sabes lo que dicen, que cualquier cosa puede suceder en una prueba de coraje. Así es como he tratado de ponerlo, pero todo el mundo estaba desconcertado. Evina-san era tan sospechosa que pensé que iba a interrogarme. Yuiga-ama, asentía a lo largo con profundidad de su pensamiento, y se golpeó la mano como si ella había pensado en algo. Si es golpeado el corazón de todos con el efecto es pasivo. Entonces ellos se llevarán bien, o algo así. Creo que querías decir el efecto placebo, dijo Ayama con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sus ojos brillaron con lástima. Incluso antes de eso, estás hablando el efecto del puente de suspensión. Yuki Noshita bajó los ojos, mirando más bien entristecida. En algún momento, la atmósfera se había convertido en un servicio en memoria de Yuiga-ama Yui. Ya lo entiendo. Lo esencial es lo que importa. Yuiga-ama balbuceaba, tornándose su cara al rojo vivo. El punto del asunto era demasiado malo, le dije. Piensa en lo que sucede a menudo en pruebas de coraje. Morir de choque, supongo. De hecho, ningún rastro físico queda atrás, por lo que puede quedar explicado como un accidente, creo. Creo que ir tan lejos es inhumano. Yuki Noshita me miraba con ojos de reproche. Incorrecto. Tu proceso de pensamiento es más inhumano. Con una tos, presenté mi respuesta. La respuesta correcta es, toparse con delincuentes cuando estás tratando de tomar una foto fantasma y luego ser perseguido alrededor por ellos. Eso no ocurre. Ayama y Yuki Noshita me cortaron al unísono. Cállense, sucede totalmente. En efecto. Vean, la cosa es que me inspiré en esta chica bastante desafortunada que estaba sola en decir, puedo sentir espíritus. Pensando que sería genial si pudiera ver a los espíritus también, fui a tomar una foto fantasma. Pero lo que encontré no fue un fantasma, sino un grupo de delincuentes. Se tropezaron conmigo en el peor momento posible, justo en medio de su propia prueba de coraje. Provoqué su furia, y todo porque yo les asusté fuera de sus ingenios. Luego fui acosado por ellos y, bueno, no vamos a entrar en esa historia. Yuki Noshita hizo una mueca de disgusto. Por casualidad no conseguiste una conclusión cliché como que los seres humanos son los más aterradores de todo, ¿verdad? Sin embargo, los delincuentes son bastante terroríficos. Komachi asintió sabiamente. Pero no exactamente. Sí, no es un error decir que los seres humanos son los más temibles de todos, pero el miedo de que no hayas visto la figura de los delincuentes. Entonces, ¿qué se necesita exactamente? Me preguntó Yuki Noshita. Me detuve un momento antes de contestar. Las personas más temibles son las cercanas a ti. Puesto que confías en ellos con tu vida, no se te ocurriría que ellos te apuñalaran por la espalda. Las cosas que te asustan salen de la nada. Como se suele decir, tu peor enemigo podría ser tu mejor amigo. Traté de ponerlo en los términos más claros posibles, pero todo el mundo estaba desconcertado. Voy a explicar en términos concretos. No era una idea tan difícil de entender. La gente tiende a mostrar sus verdaderos colores en situaciones extremas. Cuando realmente tienen miedo, no harían nada para salvar sus propios pellejos. No son capaces de pensar en otras personas. Incluso sacrifican a uno de los suyos para salvarse. No hay manera de que puedan llevarse bien con alguien que una vez su lado feo se revela de manera tan cruda. Así es como podemos separarlas. Discutí el contenido de mi plan con un tono indiferente, pero su reacción fue otra cosa totalmente distinta. Todo el mundo frunció el ceño y se quedó en silencio. Si todo el mundo se convierte en un solitario, nadie va a luchar. Elegí estas últimas palabras con deliberado cuidado. Parte 2. WH. Yuiga-ama retrocedió cuando terminé de hablar. Los ojos de Yuki Noshita se estrecharon tanto como fuera humanamente posible, mirándome casi por rendijas.
Ikitani-kun, tienes un lado desagradable para ti. Incluso Ayama, quien nunca decía nada malo de nadie, estaba disgustado. En cierto modo me dieron ganas de llorar. No me había sentido así desde ese momento en la escuela primaria cuando nuestra clase se hizo cargo de los animales, solo para que nuestro cangrejo de río se comiera el uno al otro, y en ese momento me culpé por ello en el conjunto de nivel escolar. Solo Totsuka asintió con entusiasmo en admiración. Hachiman, seguro que piensas en muchas cosas. Si alguien más hubiera dicho eso, habría sonado como sarcasmo, pero cuando Totsuka lo dijo, yo podría jurar que estaba siendo alabando sin reservas. Si por casualidad esas palabras resultaran ser falsas, yo podría destruir el mundo tal como lo conocemos. Yukinosita ponderó por un tiempo. ¿Nadie más tiene alguna idea? Se fue apagando. En ese caso, no tenemos mucha elección. Parecía haber llegado a una decisión. Era ahora o nunca. No era como no si no había mucho más que pudiéramos hacer. Pero Ayama parecía lejos de ser feliz al respecto. Eso no va a resolver el problema, ¿verdad?, preguntó finalmente. De hecho, era como Ayama dijo. Esto no era la respuesta correcta. No hacía falta decir que no era correcto. Pero podemos eliminar el problema. Cuando levanté la cabeza, Ayama estaba mirándome directamente con los ojos. Su mirada fue tan directa que aparté la vista, nervioso. Pero él no estaba equivocado. Si fuera a preocuparse por sus relaciones, entonces, solo debías destruir esas relaciones y sus preocupaciones desaparecerían. Cortar el ciclo de la derrota en su raíz. Eso estaba bien. No huir es algo que solo las personas fuertes piensan. Es un error, porque esas son las fuerzas del mundo en ti. Las palabras no estoy equivocado, conozco el mundo puede sentirse como una excusa, pero ciertamente no son el blanco. No era posible estar equivocado todo el tiempo. Había un montón de casos en los que sus vecinos, la sociedad y el mundo en general estaban mal. Si nadie se daba fe de ello, entonces yo lo haría. Ayama me miraba directamente con los ojos. Pero entonces, de repente estalló en una amplia sonrisa. Así que esa es la manera de pensar, entiendo un poco de por qué le había evitado. Justo cuando estaba a punto de preguntar a quién se refería, Ayama se encendió inmediatamente. Bueno. Vamos a ir con esto. Sin embargo, apuesto que van a congregarse juntos y hacer frente al problema como un grupo. Quiero creer que es su verdadera naturaleza cuando se llegue a esto. Estoy seguro de que son buenos niños en su corazón. En la cara de la sonrisa cegadora de Ayama, estaba perdido por las palabras. A pesar de que estuvimos de acuerdo en los mismos métodos, cuán profundamente chocaban nuestras ideas. Esto apesta totalmente, dijo Miura. Maldita sea, dijo Touf. Es demasiado. Una vez que Ayama pacificó las quejas amargas de Miura y Touf, se giró hacia mí. Vamos a ir con la idea de Ikitani-kun. Tú eres el autor aquí. Bueno. A pesar de que el papel de Ayama sería uno desagradable para jugar, él todavía insistió en que lo haría. En ese caso, tendría que prepararme también. Además, ¿qué autor incluso decía? Me preguntaba lo que tenía que hacer. Parte 3. Ya que estábamos haciendo los preparativos para la prueba de coraje, Hiratsuka-sensei nos llamó a una de las habitaciones en la casa de visitantes. Tengo una petición para que puedan representar una historia de fantasmas con el fin de crear expectativa para la prueba de coraje, dijo Hiratsuka-sensei, anunciando la próxima misión. En lo que a pruebas de coraje respecta, las historias de fantasmas eran indispensables. Si pudiéramos aumentar la tensión con una historia de fantasmas, incluso miraríamos como fantasmas en función de cuánto miedo sentían. Dicen que la verdadera forma de un fantasma secará la hierba de plata, pero cuando las personas sucumben a la emoción conocida como el miedo, tienden a tener alucinaciones sobre monumentos extraños y sorprendentes. Se podría decir que el fenómeno de fantasmas más o menos nace de las impresiones subjetivas y malentendidos. Básicamente, la sensación de que todavía hay maíz en un pote de maíz puede o viendo un bol moviéndose ante ti después que has vertido la sopa de miso caliente en ella también son interpretaciones subjetivas.
Tú no entiendes la naturaleza de lo que se ve. Nada en este mundo es todo misterioso. ¿Alguien sabe alguna historia de fantasmas? Hiratsuka-sensei nos preguntó. Todos nos miramos. Bueno, esto no somos exactamente el narrador Tamori, por lo que no se desea que tuviéramos un montón de historias de fantasmas listas en mano. El único que levantó la mano además de mí fue Totsuka. Tamori es una celebridad japonesa que conduce el programa de televisión japonesa Yonimo Kimisodio Monogatari, Cuentos de la Inusual, punto. Totsuka y Ikigaya, Una combinación que solo me deja con miedo. Cuéntenos un poco acerca de sus historias. Con el fin de preparar el terreno para la prueba de coraje, estaríamos revelando nuestra historia de fantasmas en presencia de 2 clases de 30, es decir, frente a 60 estudiantes. Naturalmente, no podíamos darnos el lujo de contar una historia terriblemente aburrida. Habíamos prestado una habitación en la casa de visitantes y nos sentamos alrededor de un círculo. Incluso había preparado velas para mejorar el estado de ánimo. Totsuka y yo estuvimos de acuerdo en el fin de contar nuestras historias solo a través del contacto con los ojos. Una vez hecho esto, Totsuka levantó la mano vacilante, independientemente del cambio de silencio que acababa de ser compartido. Está bien, voy a ir primero. Las luces de la habitación ya se habían extinguido, dejando solo unas pocas velas parpadeantes que dependían de cómo era la fuente de luz. Cuando el viento soplaba lánguido por la ventana un poco abierta, las luces de las velas parpadearon y sus sombras delgadas se deformaron fuera de proporción. Esta es una historia acerca de mi senpai. Mi senpai era algo así como un jugador de carreras callejeras. Un día, él desafió a la cima de la montaña solo como siempre lo hacía. Pero luego fue detenido por una patrulla. Él pensó que era extraño, ya que no iba por encima del límite de velocidad en el momento. Entonces, la mujer policía que salió del coche patrulla se dirigió a él. Es contra la ley que 2 personas monten sin casco, ¿eh? ¿Qué pasó con la chica que montaba detrás de ti?, preguntó. Senpai siempre iba solo, nunca montó con nadie. Así que entonces, precisamente qué fue lo que la policía vio. Y luego al día siguiente. Totsuka secó las gotas de sudor de su frente e hizo un trago fuerte. Senpai bailó con la mala suerte. Eso fue decepcionante. ¿Qué pasó con el en gris? Google los espera XD, leyó demasiado manga yankee, asterisco, las líneas de mala suerte y baile se refieren a una escena icónica en el manga de carreras de caza Densetsu Bukomi no Taku. Uno de los personajes tiene un accidente en la pista. El personaje principal, entonces dice, los individuos que tienen accidentes tienen un baile con la mala suerte. La palabra baile y mala suerte se escriben con kanji, pero se pronuncian en inglés. Asterisco todo el mundo escuchando parecía decepcionado. Pero Totsuka siguió hablando. Tenía que admirar su fuerza de voluntad. Ese senpai es ahora el padre de 2 hijos. Dejó de ser un corredor de calle y comenzó a trabajar. Luego construyó una familia feliz después de casarse con la mujer policía que lo detuvo ese día. En estos días, su esposa es más aterradora que un fantasma. ¿Quién querría una tierna historia de esa manera?, dijo Hiratsuka-sensei con disgusto. No podía soportar que algo así se llamara una historia de fantasmas. Les enseñaré a estos punks sobre cierto temor. Ahora es mi turno. Traje mi vela más cerca de mí, dejando que se raspara contra el suelo. La sombra de la llama se deformó. Yo les diría a una historia realmente aterradora, créanlo. Esta es una historia real. Tan pronto como hice la apertura estereotipada, las voces susurrantes se detuvieron. Podía oír cada respiración siendo llevada. Sucedió en la escuela primaria, cuando la escuela estaba teniendo su campamento al aire libre. Ellos decidieron llevar a cabo la prueba anual de coraje. De hecho, fue en una noche lánguida exactamente como esta. Nos dividieron en grupos, la tarea era traer de vuelta un talismán de papel a partir de un pequeño santuario en el centro del bosque. Las cosas fueron bien hasta que fue llamado al fin nuestro número. Pero, además, solían aludir a una prueba de coraje, pero todos los trucos eran creados por los maestros. No había ningún fantasma merodeando por ahí.
Los espantapájaros y profesores con una sábana sobre la cabeza podrían habernos asustado, pero aún así conseguimos hacernos con un talismán del santuario y regresar de manera segura. No pasó nada en lo más mínimo, solo un evento alegre con un poco de gritos y gritos. O eso pensé. Entonces, uno de los miembros de nuestro grupo, Yamashita-kun, de repente tomó la palabra. Alguien tomó este talismán. Esas palabras fueron suficientes para enviar a nuestro grupo en el caos. ¿Fuiste tú? No, no fui yo. Yo tampoco. Entonces, ¿quién fue? Las personas en mi grupo dijeron que no podían recordar quién tomó el talismán. Yo estaba profundamente con miedo, ¿sabes? Estaba temblando en mis botas, al borde de las lágrimas. Después de todo, mi voz se detuvo. Todos los ojos estaban puestos en mí, no en mí, sino tal vez en la oscuridad negra como la tinta que se avecinaba detrás de mí. Nadie se dio cuenta de que yo era el único que lo tomó. Como ya terminé mi historia, apagué la vela. En el silencio de muerte que se había instalado en la sala, oí a Yuiga-ama suspirar. Esa es solo una cosa solitaria. Sería más terrorífico si Ikigaya-kun consiguiera realidad, ir junto con los que hizo la prueba de valor. Yuki Noshita me lanzó una mirada fría también. Ella dio justo en el blanco, así que no podía expresar exactamente una objeción. Por Dios, ¿es que acaso es lo mejor a lo que ustedes pueden llegar? Hiratsuka-sensei dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué espera cuando le pide a aficionados para contar una historia de miedo desde la nada? Pregunté. Pero es una habilidad muy buscada entre los adultos que trabajan. Alguien que te pide, cuenta una historia divertida, en las fiestas de alcohol, después de todo. No te dan la oportunidad de pulir tus habilidades narrativas. Hace que tus relaciones de trabajo funcionen sin problemas. Esto vino como una sorpresa para mí. No tenía idea. ¿Qué es eso que dice? Como yo no soy un alegre y todo, es mejor que no trabaje. Ese es el ambiente de trabajo que debería tener, ¿verdad? Eres demasiado negativo. Te voy a mostrar cómo se hace, dijo Hiratsuka-sensei mientras encendía una de las velas. Cuanto más viejo, más sabio, ese tipo de cosas. Por fin, se empezaron a escuchar historias de fantasmas de un adulto. Con expresiones llenas de expectativas, ella nos dirá. Una historia original que va a hacernos temblar. Nos dirigimos a Hiratsuka-sensei. Hiratsuka-sensei se opuso a nuestras miradas con una sonrisa sin miedo y luego, lentamente, comenzó a contar su historia. Tenía a alguien que se podría decir era mi mejor amigo. Vamos a llamarle Kinouchi Tearuka. Pero hace 5 años, Kinouchi Tearuka desapareció, todo lo que me dijo antes de irse fue, voy a ir por delante. Desde entonces, nunca me he encontrado con ella. Pero algo pasó hace unos días. Una mujer familiarizada apareció ante mí. Tenía una expresión cansada y una leve sonrisa en su rostro. Era mi amigo, debería haber estado ausente. Justo cuando estaba a punto de llamarla, vi algo detrás de ella, una cara sonriente. Tal como Hiratsuka-sensei habló, su rostro se puso pálido. Parecía que estaba retirando su miedo en ese momento. Su expresión espantosa se envió extremadamente inquietante también. El niño a su espalda ya tenía 3 años. Eso fue realmente aterrador. Hiratsuka-sensei apagó la vela delante de ella y la habitación se volvió completamente negra. En el incómodo silencio que cayó sobre el cuarto, no pude reprimirme a mí mismo. Todo lo que hizo fue cambiar su nombre y tener un hijo. Murmuré sin darme cuenta. Alguien tómela ya, por amor de Dios. De lo contrario, yo podría tomarla por lástima. Por favor hazlo XD, al final, parecía que ninguno de nosotros fue asustado por las historias de fantasmas, por lo que se decidió por el DVD de historias de fantasmas escolares de la casa de visitantes. Parte 4. Mientras que los estudiantes de primaria estaban absortos en el DVD, los estudiantes de secundaria realizaron de manera constante los preparativos para la prueba de coraje. Cuando Yuki Noshita y los otros se encargaron de los preparativos, fui llamado por Ayama para una reunión sobre los detalles más finos.
Una vez que confirmamos la esencia y los puntos principales, entramos en los planes del momento. Estamos mejor simplemente arreglando el grupo de Rumi-chan, ¿verdad?, pregunté. Sí, tienes razón. Va a tomar tiempo, por lo que debería dejarlos para el final. ¿Va a salir con algún truco cuando efectúen el sorteo? No, eso no es realista y va a tomar mucho tiempo. Formaremos los grupos por nosotros mismos. Cierto, vamos a explicar en qué se supone para aumentar la emoción al no darle tiempo a los estudiantes a prepararse mentalmente. La reunión con Ayama estaba progresando sin problemas. Pensé que era bastante alto en el departamento de cerebros, pero yo podía sentir que Ayama siempre estaba un paso por delante de mí. Lo que podría haber parecido excusas con sutileza sintió las de la ley desde su boca, así que todo era bastante misterioso. Entonces te lo dejo, ti, dije finalmente. Entendido. ¿Cómo vas a llevarlo? Voy a quitar los conos de color y hacer que se vayan por el camino que conduce al callejón sin salida. Tú y los otros deben estar al acecho allí en el extremo. Lo entiendo. Además, alrededor de Tou y Yumiko, dudo que se acuerden de tales direcciones afinadas. Ah, así que parecía que no eran demasiado grandes para memorizar cosas. Tú debes poner las tarjetas de señal en sus teléfonos celulares. No se sentiría fuera de lugar para que pudieran estar jugando con sus teléfonos. De hecho, incluso podría sentirse más real si juegan con ellos con pereza. No había pensado en eso. Ayama pasó el dedo por encima de su tablilla y escribió algo en detalles finos. Esa actitud formal suya era simplemente increíble. En cualquier caso, era agradable tener una conversación sobre el trabajo. Tú no tendrías que pasar tiempo al pescar un tema, y no había necesidad de tener sentimientos de la otra persona en consideración. Era agradable ser perdonados por decir cosas duras, ya que era parte del proceso de trabajo. Así como esto, voy a darle las direcciones a Tou y Yumiko. Te lo dejo a ti, dije, aunque probablemente ni siquiera necesitaba decirle eso. Está bien, te veré más tarde. Una vez que terminó la reunión, me separé de Ayama, quien fue a hablar con Miura y Touv. En ese momento, decidí ayudar a Yukinoshita y los otros con los preparativos. Yo podría llamarle preparativos, pero no era exactamente un asunto en toda regla. Básicamente, solo necesitábamos caminar y asustar a los niños pequeños. En nuestro caso, en lugar de un ajuste de casa encantada detallado, los elementos similares al juego con un fuerte impacto tenían prioridad. Con los estudiantes de primaria, en particular, las atracciones físicas serían de interés para ellos mucho más que darle contenido a una historia de fondo. En pocas palabras, apareciendo desde la oscuridad y haciendo gritar por la sorpresa sería entretenido para ellos. Cuando yo estaba en la escuela primaria, un Jason Borgi salió volando desde la nada, sutres budistas se amontonaban en torno a una zona en particular, y los fantasmas con sábanas en la cabeza escalonadas sin rumbo en la línea de meta, esa era la viva imagen del caos. Esta instalación, que era sede de campamentos al aire libre, era del tipo que acababa de mencionar, guardando las mercancías monstruosas en reserva para estos fines. Los maestros se habían movido sobre sí mismos para preparar la mercancía para nosotros. Las habían preparado bien, pero me quedé rascándome la cabeza cuando vi algunos de los productos. Un equipo de IMP, orejas y cola de gato, un yukata blanco, un sombrero de bruja con un manto y capa, un traje de Maikou. Claro, se destacaban, pero no había un límite a este tipo de cosas. Esto era casi de Halloween. De acuerdo con Hiratsuka Sensei, los maestros de la escuela primaria habían preparado los puntales en este momento. Sin embargo, no importaba qué ángulo se pensara de él, solo podía concluir que quería ver a niñas de escuela secundaria en trajes de cosplay. Esto hacía que quisiera convertirme en un maestro también. Para empezar las cosas, Evina-san tomó el traje de Maikou. Evina-san, quien tenía una mirada inocente y pura por ella a pesar de estar en el grupo de Miura, se veía bastante bien con un traje de estilo japonés. Pero se sentía más enigmático que aterrador, diría yo. Me pregunto si ella hubiera evocado una sensación extraña si se colocara a sí misma en el santuario. Mientras pensaba en cada una de nuestras posiciones,
miré alrededor a los otros. Tan pronto como lo hice, vi a Totsuka ajustar el sombrero en su cabeza. Estaba tirando del hilo de la manga de su túnica. Me pregunto si los magos cuentan como monstruos. Murmuró, sonando perplejo. Bueno, cuando se generaliza groseramente, sí. Excepto que era un traje de bruja chica, no importa cómo lo miraras. Saranraan. Él está citando la letra del OP del anime Mahoko Meguchan, pero no da miedo, ¿verdad? No, da miedo. ¿Estás todo bien? Sí, realmente daba miedo. A este ritmo, podría terminar en la ruta Totsuka, así que sí, daba miedo. Fuiste tú el que lanzó el hechizo prohibido en mí. ¿Qué demonios estaba diciendo? Él está citando la letra de la canción J-Pop Mao Wou Kaketa no Wakimi por Misia. Oni-chan, Oni-chan. Alguien tocó mi hombro, no, la sensación era un poco más apagada. Cuando miré por encima del hombro, la pata de un gato que parecía pertenecía a un juguete de peluche estaba haciendo señas a mí con impaciencia. ¿Qué es eso, un gato monstruo? Creo que sí. Me preguntaba si esta era un musical de la compañía de teatros Chiki, hasta que me di cuenta que era mi hermana. Se refiere al gato que quiso ser un hombre, una novela cómica de fantasía para niños de Lloyd Alexander. Se convirtió en un musical muy popular en Japón. Komachi estaba envuelta en piel negra falsa, luciendo orejas de gato y una cola. Realmente no lo entiendo, pero es lindo, así que no me importa, le dije. Sería una chica muy linda no importando la ropa que llevaba. Ella probablemente incluso se vería linda en un juego móvil. Fuente, la novela Gundam de G. Gundam. Cuando Komachi se torció y dobló las patas de gato gigantescas, al intentar investigar sus movimientos, una aparición fantasmal apareció de la nada. El fantasma llegó suavemente hacia las orejas de gato de Komachi. Stroke, stroke. Yukino-san. Pat, pat. Yukinosita fue por la cola en esta ocasión. Twitch, twitch. Luego asintió. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de entendimiento no se logró? Dejó de mirar como si alguien desgranara su opinión experta. Parecía que iba a decir un buen espectáculo, viejo amigo. Tu disfraz está bien, dijo al fin. Es bastante conveniente. Muchas gracias. Yukino-san, te ves muy bien también. ¿Cierto, Oni-chan? Sí. Un kimono más te conviene ridículamente bien. Eres totalmente como un Yukionna. ¿Cuántas personas has matado? Yukionas son espíritus femeninos en el folclore japonés. Por lo general se retratan como hermosos y serenos, pero implacables en matar seres humanos que se han aventurado en la nieve. Ese fue tu intento de cumplido. Las cejas de Yukinosita arquearon bruscamente. La intensidad repentina hizo un escalofrío por mi espalda. Ah, el aire es frío. Realmente eres un Yukionna. Eres la viva imagen. Cuando las derramé sobre ella, Yukinosita apartó el pelo sobre su hombro y me miró directamente. Eres la viva imagen también, Ikigaya-kun. Eres como un zombi. Tus ojos podridos están en el nivel de Hollywood. Sin embargo, no estoy usando maquillaje o un disfraz. Miré hacia Yukinosita con los ojos vidriosos, pero me di la vuelta por instinto cuando ella me devolvió la mirada. Ahora que no estaba mirando en Yukinosita, mis ojos se fijaron en Yuigahama, quien estaba inquieta en su traje de diablilla. Justo cuando pensaba que estaba agrietando una sonrisa frente al espejo de cuerpo entero, inmediatamente sacudió la cabeza con fervor, como si pensara mejor. Entonces, justo cuando pensaba eso, ella dejó escapar un pequeño suspiro y bajó la cabeza, adoptando una pose alegre. Era como si fuera alguien en la noche antes de su primer evento de cosplay. Te ves ocupada allí, le dije en voz alta. Oh, Iki. Yuigahama se abrazó a sí misma en un intento de ocultar su cuerpo. Su falta de confianza también se había extendido a su expresión facial. Hablé. Sus ojos miraron furtivamente, anticipándose a mis palabras. ¿Cómo me veo? Si miraras solo un poco, yo especificaría y me burlaría de ti, lástima que no puedo hacer eso.
¿qué? Yuiga-ama fue desconcertada por un tiempo, pero luego hizo una mueca y se rió como si se hubiera dado cuenta de su significado. Solo me debes complementar rectamente, tonto Yuiga-ama me desoyó alegremente antes de girarse hacia el espejo de mejor humor que antes. Komachi, quien probablemente había visto todo de principio a fin, hizo un ruido divertido y sonrió con satisfacción. Oni-chan, eres un inedere. Se trata de un juego de palabras con tsundere, etc. Jain significa torcido. No inventes nuevos términos extraños. Como si una sensación de que todo esto era un desperdicio de esfuerzo indescriptible se apoderó de mí, el grupo de Ayama regresó. Cuando miré a su camino, Miura y Tou habían completado sus preparativos para una Miura en particular era increíblemente terrorífica a pesar de no llevar puesto el traje. En otras palabras, no tenía más que miedo todo el tiempo. Ayama. Cuando llamé a Ayama, él asintió bruscamente y empezó a hablar. Bien, vamos a empezar nuestra última reunión. Solo había una pequeña cantidad de tiempo que quedaba hasta que empezara la prueba de valor. A pesar de que eran perfectamente conscientes de que esto dejaría un sabor amargo y que nada bueno podría resultar de eso, nadie fue capaz de detenerlo, y por lo tanto el tiempo marchó sobre a su propio ritmo. Parte 5. Tal vez en un intento de mejorar la atmósfera, una hoguera estaba situada en el punto de partida. Cada vez que la pila de madera verde se movía, chispas volaban con un crujido. Todo listo. El siguiente es este grupo. Cuando Komachi señaló a un grupo, los niños chillaban muy excitados. Una vez que todos en el grupo se habían puesto de pie, levantaron un ruido mientras lo hacían, se pusieron en una línea y se dirigieron al punto de partida. 30 minutos ya habían pasado desde que comenzó la prueba de coraje. Cuando se contaban los números restantes, se podía ver que cerca del 70% de los grupos había partido. Como había sugerido Ayama, el plan iba como la seda cuando recogimos los grupos en ese mismo momento y sin colocarlos en un orden fijo. Los estudiantes de primaria, que esperaban alrededor preguntándose cuándo estarían al lado, parecían un poco nerviosos. Por su parte, Ayama dejó escapar un suspiro de alivio al ver por sí mismo que las cosas iban según lo previsto. Justo después de eso, le susurró algo a las orejas de Miura y Tou. Tal vez tenían una reunión sobre la etapa final del plan. Cuando empiecen, por favor tomen un talismán de papel desde el pequeño santuario en medio del bosque. Totsuka anunció las reglas simples mientras permanecía de pie en la entrada del bosque en su traje de bruja chica. Al principio, él se equivocaba en sus líneas, probablemente porque estaba nervioso, pero con el tiempo se acostumbró a ello después de enviar a un grupo tras otro. Ahora lo estaba haciendo bastante consumado, como se podía ver. Estaba probablemente muy bien dejar a Komachi y Totsuka tomar el relevo desde aquí. Además, Hiratsuka-sensei estaba con ellos. No debería haber ningún problema importante. Furtivo, empecé a hacer mi movimiento de manera que pude observar cómo iba la prueba de valor. Es hora de ver cómo los otros se manejaban por sí mismos. Caminé a lo largo del bosque de árboles por un tiempo para que los estudiantes de primaria no detectaran mi presencia. El primero de ellos fue en la posición de Yuiga-ama. Cuando los niños de primaria pasaban, saltaron hacia fuera de la sombra del árbol. Rar. Te voy a comer, era mala con su intento de asustarlos. Ella era Gachapin, un popular personaje de la televisión japonesa. Él es un dinosaurio verde. Piensen en él como Bernei. Apenas afectados por la adolescente torpe que había aparecido de repente, los estudiantes de primaria se echaron a reír y corrieron lejos. Una vez que los estudiantes de primaria se perdieron de vista, Yuiga-ama se dejó caer los hombros y alegó. «Guau, es como si fuera tonta». «Auch». Calculando sobre si debía llamarla o algo así, decidí dejarla ser por el momento. Hice uso liberal de los accesos directos, cortando a través del bosque de árboles, y luego pasó por delante. A lo largo del camino, podía escuchar los gritos de los estudiantes de primaria. Todos hablaban a la vez y se reían de lo aburrido que era y que no daba miedo en absoluto. Me preguntaba si no estaban tan asustados después de todo. Pero cuando hice un crujido en la hierba, sus voces se silenciaban inmediatamente.
¿Qué fue eso justo ahora? Creo que vi algo. No era nada. Podía oírlos decir ese tipo de cosas. Lo más alarmante de todo era lo que no se podía ver. Sin revelarme a mí mismo, me apresuré al siguiente lugar. Dentro de la selva, estaba oscuro, y eso era suficiente para hacer que se me entumeciera la piel. Podría haber sido verano, pero las noches en la meseta eran frías. Gracias a eso, no podía decir si era simplemente frío o si la sensación de frío venía desde la presencia de un ser desconocido. El camino estaba iluminado por el resplandor de la luz de la luna inconstante y las estrellas. Mientras pasaba el tiempo, la ruta se dividió en dos. Una figura blanca apareció en el horizonte. La luz de la luna brillaba a través de los huecos de las ramas, revelando una piel blanca de tiza, mientras que el viento hizo que la figura se balanceara como una ilusión. No podía reunir todas las palabras. No era porque tenía miedo. Estaba tan fascinado por la belleza viva delante de mí que un escalofrío me corría por la columna vertebral. Se sentía mal acercarse o abrir la boca, como si la belleza representaba una línea que no se debía cruzar. Estoy seguro de que un montón de cosas en el mundo han sido así a través del tiempo. Como historias sobre ellos que se transmiten de generación en generación, y terminan convirtiéndose en figuras sobrenaturales. Ese pensamiento al azar corrió por mi mente. Mientras que Yukino se mantuvo como un fantasma, solo podía estar allí en trance. La luz de la luna clara y el viento frío rozaron mi cuerpo. El tiempo se detuvo, incluso después que varios segundos habían pasado. Se dio la vuelta, después de haber notado la presencia de alguien. Sus ojos se fijaron en mí, yo estaba en la sombra del árbol. Ah. Sorprendida por mi repentina aparición, Yukino saltó hacia atrás 2 metros enteros. Ikigaya-kun. Los ojos de Yukino se agitaron rápidamente y luego se alisó el pecho en relieve. ¿Qué diablos estaba pasando con esa reacción? Me hacía sonrojar. Veo que has estado trabajando duro. Pensé que eras un fantasma, tus ojos eran de zombie. Hombre, aquella reacción no era totalmente linda. Me estaba volviendo con resoplido. No dijiste que no existían los fantasmas. De hecho lo hice. Parecías con bastante miedo ahora, relativamente hablando dije. Yukino reaccionó con indignación. Ella me miró casualmente y lanzó un discurso incoherente. No tenía miedo, no por cualquier medio. Cuando crees que existe ese tipo de cosas, el cerebro vincula la imagen de forma arbitraria a la corteza visual. Desde un punto de vista médico, es bastante claro que los pensamientos de uno inducen un efecto sobre el cuerpo. Por lo tanto, los fantasmas no existen. O, para decirlo de otro modo, no existen cuando tú no crees que existen. Con toda seguridad. Eso apestaba a una excusa, especialmente la adición de la parte con toda seguridad allí al final. En cualquier caso, me pregunto cuánto tiempo va a continuar, remarcó. Sobre el 70% de ellos están listos. Va a ser más pronto. Ya veo. Sin embargo, debemos permanecer aquí por un tiempo, ella suspiró con rigidez. En ese momento, la hierba crujía. Los hombros de Yukino se endurecieron en reacción. Así que ella realmente tenía miedo, ¿eh? ¡Oh mierda! Los estudiantes de primaria nos habían alcanzado. A este ritmo, me verían en la intemperie. Justo cuando estaba a punto de esconderme en la sombra del árbol, algo me tiró con fuerza. Cuando me di la vuelta, Yukino me había cogido de la manga. ¿Qué quieres? Exigí. Oh. Yukino debió haber actuado inconscientemente, porque cuando oyó mi pregunta, parecía perpleja. Una vez que se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ella soltó la manga como si estuviera en llamas y se alejó a toda prisa. No es nada en absoluto. Más importante aún, no deberías darte prisa y esconderte. Lo siento. Parece que fuimos un poco demasiado tarde. Antes de que pudiera moverse, los estudiantes de primaria se volvieron hacia el camino. El chico tuvo directo una imagen de mí a su vista. Topándose con un hombre en ropa casual arruinaría la atmósfera espeluznante. Yo no quiero echar a perder una prueba de valor.
O eso es lo que pensaba, pero los ojos de los estudiantes de primaria resultaron ampliarse con horror. ¿Un Z-zombie? No, es un demonio. No me gusta la mirada de sus ojos. Vamos a correr. Los estudiantes de primaria se echaron a correr tan rápido como pudieron. Miré hacia el cielo estrellado, con la mitad de lágrimas. Yukinosita sonrió ampliamente y me dio unas palmaditas en el hombro. Bien hecho. Entreteniendo a los niños. Van a tener recuerdos maravillosos gracias a tus ojos podridos, no funcionarán ahora. No tienes idea de cómo consolar a alguien, porque esta chica tiene que patearme mientras estaba caído. Cierto, voy a ir ahora. Todo bien. Hasta más tarde. Dejando detrás a Yukinosita, presioné adelante. Los estudiantes de primaria podían tener la ventaja, pero podría tomar un atajo si me deslizara a través de la arboleda. Haciendo caso omiso de casi todos los caminos, hice mi camino hasta la hoguera situada en el punto objetivo. Cerca del santuario en la línea de meta, Evina-san estaba agitando una rama de árbol fresca de ida y vuelta. Me preguntaba si ella estaba tratando un hechizo o algo así. Podría ser. Rezo por el nombre del cielo. Ella estaba incluso haciendo la oración ritual sintoísta. En cualquier caso, esta chica estaba realmente metida en ello. Al menos en lo que era la oración ritual sintoísta. ¡Guau! Me sentí como un idiota. Bueno, que una Maiko apareciera de repente delante de ti cuando tu guardia está baja podría ser bastante aterrador de hecho. Incluso estaba haciendo todo el asunto de oración ritual sintoísta. Era francamente inquietante. Cuando me acercaba, Evina-san se dio cuenta de mí y se dio la vuelta. Hola, Ikitani-kun. Hola. No tienes que ir a por todas. Puedo hacer líneas onmyouji como esas. Onmyouji son practicantes de Onmyou-dou, un tipo de ocultismo tradicional japonesa. ¿Qué tal? Me preguntaba lo que se suponía sería las líneas onmyouji, era Seimei X-dou humano o algo así, asterisco esto se estaba volviendo demasiado complicado, así que no tenía más idea. Una cosa era cierta, la Evina-san normal era mucho más aterradora que su cosplay de Maiko. Asterisco, esta es una referencia al famoso Onmyouji Abe no Seimei y su rival, Douman. Asterisco. Me quedé sin miedo, dejando tras de mí un informal te veré más tarde cuando corrí lejos a toda velocidad. Parte 6. Cuando terminé de mirar alrededor, regresé al punto de partida, donde permanecían 2 o 3 grupos. Komachi designó un nuevo grupo, que fue rápidamente en su camino. Una vez que ellos estaban seguros de que los niños se habían dirigido fuera, el grupo de Ayama comenzó a moverse. Muy bien, Ikitani-kun. Vamos a ponernos en marcha ahora, así que voy a dejarte el resto a ti. Entendido. Con ese bastante escaso intercambio, me fui en serio fuera del camino, vi a Ayama y los otros 2 recorridos saliendo, y luego esperé a su vez a que Rumi llegara. La hoguera crujía, sus llamas bailaban en el viento. Desde muy lejos en el medio del bosque, gritos, ambos gritos y aplausos, sonaron. Durante la espera, observé que lo estaba haciendo Rumi. En medio de cada una de las decisiones alegres, solo los labios de Rumi estaban fruncidos. Desde el punto de vista del profesor cerca, ella no sobresalía desde su grupo, y sin embargo, en cuanto a la chica misma se refería, el sentido de la distancia era demasiado claro, había sido separada de las que la rodeaban. Debido a que Rumi entendía eso también, ella mantuvo un paso de los otros. Al ver lo lejos que se iba con esos dolores por el bien de los demás hizo que mi pecho se apretara ligeramente una vez más. Komachi sacó el móvil del bolsillo y miró la hora. Muy bien. Anunció quebradiza. El siguiente en pasar es este grupo. De los 2 grupos restantes, un grupo gritó de alegría. El último grupo suspiró en tanto decepción y alivio. Empujado por Komachi y Totsuka, el penúltimo grupo se despidió. Una vez los vi irse, me escapé de ese lugar. Mi destino era el cruce de caminos en el camino de montaña. Los conos de color cerrados como si fuera poco, convirtiéndose en una carretera helada de una sola vía. Me escondí en el bosque de árboles de modo que no iba a chocar cabezas con los niños de primaria,
Más o menos como cuando estaba deambulando por allí antes. El rocío nocturno que goteaba desde las hojas se sintió frío al tacto. A medida que avanzaba la noche, el aire exterior se volvió poco a poco más frío. Bombardeé el pasado donde estaba situada Yuigahama, deslizándose a través del área de control de Yukinoshita mientras yo estaba en ello. Fui todo el camino hasta el punto que dividía el curso en dos, el camino de montaña y el camino sinuoso por el bosque, lo que llevaba más cerca de la pequeña capilla en la línea de meta. Desde que corrí todo el camino, estaba jadeando ligeramente. Cuando llegué a mi respiración bajo control, oculté mi cuerpo lejos de la sombra debajo de un árbol cercano. Esto no era para asustar a los niños, sino simplemente para permanecer invisible. El penúltimo grupo pasa a través de, sus voces estridentes retrocediendo en la distancia. Una vez yo estaba seguro de que se habían ido, moví los conos de color. Bloqueé el camino que conducía al santuario y abrí el camino que no seguía hacia la meta. Ayama, Miura y Toub estaban al acecho en el camino que conducía a la montaña. Me acerqué a ellos y les pronuncié una cosa. Es la hora. Se los dejo a ustedes. Entendido. Ayama respondió de manera cortante cuando se sentó en una roca cercana. Miura y Toub siguieron el juego para que pudieran esperar a sus órdenes de cerca. Una vez comprobado que los tres estaban en estado de alerta, regresé al cruce y me metí en la sombra de los árboles una vez más. Esperé a que el grupo de Rumi llegara, contando los minutos. 1 minuto. 2 minutos. Ya era hora de que salieran. Al cerrar la noche, la oscuridad en el bosque pareció espesarse. Suavemente, cerré los ojos en la oscuridad y centré mis oídos. Podía oír el ulular de los búhos y el vaivén de las ramas. Me dolían los oídos por la atención cuando algo hacía un sonido muy cerca. Podía escuchar las voces de varias personas. Sus voces se acercaron más vivaces. La voz de Rumi no estaba entre ellos. Pero cuando las chicas se acercaron lo suficiente para que yo los reconociera por la vista, definitivamente podía distinguir el cuerpo de Rumi. Fuera de todos los miembros de ese grupo, solo sus bocas se apretaron con fuerza. Pero eso, también, pondría fin a esta noche. El líder del grupo señaló en el cruce. A pesar de que observó el camino bloqueado por los conos de colores con interés, sus pies fueron directamente a lo largo del camino abierto. Todos en el grupo la siguieron, sin dudar de su juicio por un momento. Borré mi presencia y lo seguí desde atrás, manteniendo una amplia distancia. En ese momento, una voz tranquila llamó por mi nombre. Ikigaya-kun. ¿Cuál es la situación? Cuando me di la vuelta, y Yukinoshita y Yuigahama estaban de pie junto a la otra. Desde que el grupo de Rumi fue el último en entrar, las chicas ya habían terminado sus funciones como monstruos imaginarios. En este momento, se dirigen hacia Ayama y los demás. El tiempo va a llegar, pero ¿qué pasa con ustedes? Voy, por supuesto, dijo Yukinoshita. Yo también, dijo Yuigahama. Las dos asintieron. Asentí con la cabeza hacia ellas, y luego empezamos a hacer nuestros movimientos lenta y deliberadamente. El grupo de Rumi estaba hablando aún más fuerte en un intento de alejar el miedo a la oscuridad. A medida que avanzaban, hablaban alegremente sin parar. Alguien dejó escapar un repentino "ah". Varias personas se presentaron delante de ellas. Oh, son los estudiantes de secundaria. Una vez que se enteraron de que era el grupo de Ayama, los estudiantes de la escuela primaria pasaron por encima de ellos. Están usando ropa súper normal. ¡Qué vergonzoso! Pongan un poco más de esfuerzo en ello. Esta prueba de valor no da miedo en absoluto. Puede ser que sean estudiantes de secundaria, pero son tan tontos. Al ver las caras conocidas, era probable que liberaran todo su reprimido nerviosismo. Con más vehemencia que nunca, los estudiantes de primaria se burlaban del grupo de Ayama. Pero cuando esos estudiantes de primaria se acercaron, Toub giró violentamente. Gruñó en un tono bajo, agresivo. ¿Con quién crees que estás hablando? Hey, no, que ustedes están actuando un poco arrogantes. No somos sus amigos, ¿saben? En un instante, los estudiantes de primaria se sacudieron. Con el fin de entender lo que se les dijo,
trataron desesperadamente de conseguir sus pensamientos juntos. Pero Miura continuó, ni siquiera dándoles ese beneficio. Ahora que lo pienso, alguien estaba totalmente burlándose de mí hace un momento, ¿eh? ¿Quién de ustedes pensó eso? Nadie respondió a su pregunta. Ellos simplemente se miraron. Al verlos así, Miura chasqueó la lengua en señal de frustración. Pregunté quién de vosotros, lo dijo. Alguien lo hizo. ¿Quién fue? Les comió la lengua el gato. Dese prisa y escúpanlo. Lo siento tanto. Alguien se disculpó débilmente. Pero Miura no le importaba un comino. ¿Qué? No puedo oír. Están jugando con nosotros. Hoy. Toub miró a los estudiantes de primaria, haciendo que se encogieran un paso atrás. Pero Miura ya estaba allí. Hazlo, Toub, hazlo. Tú sabes que es nuestro trabajo enseñarle a estos niños modales, ¿verdad? Sin ninguna vía de escape, los estudiantes de primaria lentamente fueron empujados contra una esquina. Antes de que se dieran cuenta, estaban atrapados en un triángulo creado por Ayama, Miura y Toub. Toub fue la violencia que amenazaba directamente. Miura era la que creaba una separación en ellos con cada una de sus palabras penetrantes. Y Ayama fue el que provocó un miedo inexplicable al mirar con frialdad en silencio. Habían estado de muy buen humor hace más de medio minuto, así que esto fue una marcada diferencia. Probablemente querían moverse a sí mismos alrededor tan alegremente. El tiempo de juego había terminado, un solo golpe los llevó a tocar fondo. Toub hizo una demostración de crujir los nudillos. Ayama-san, puedo encargarme de estos retoños, dijo, apretando los puños. Puedo encargarme de los mocosos. Cuando el nombre de Ayama fue llamado, todos los estudiantes de primaria miraron al unísono. Ya que él era el más bonito, no nos ayudarás. Seguramente iba a suavizar las cosas con esa sonrisa amable, ese tipo de expectativas tenues fueron saliendo a la superficie. Pero Ayama levantó la comisura de los labios con sarcasmo y pronunció las líneas precisamente de acuerdo a nuestra reunión. Lo haremos así. Voy a dejar que la mitad corra. La otra mitad se quedará. Pueden decidir entre vosotros quién se queda, dijo, su voz resonó con tanta frialdad que fue dura. En medio de un silencio donde se podía oír un alfiler cayendo, los estudiantes de primaria se miraron. Sin palabras, con simples miradas, se asomaban el uno al otro preguntando lo que debían hacer. Realmente lo sentimos, dijo alguien aún más dócilmente que antes, casi llorando. Sin embargo, aún así, Ayama no se fue a su lado. No quiero que te disculpes. Dije que la mitad de ustedes se quedará aquí. Hizo una pausa. Ahora elijan. Cada vez que sus palabras sonaron frías, los hombros de las niñas temblaron violentamente. Hey, ¿no lo oyes? O tal vez lo escucharon y lo están ignorando. Miura apuntó con ellos como aguja. Dense prisa y dejen a alguien atrás. Serás tú. Hoy, dijo Toub amenazadoramente mientras pateaba el suelo. Tsurumi, se queda. Sí deberías. Hubo un silencio. Después de una discusión en voz baja, habían decidido sobre un cordero de sacrificio. Rumi se mantuvo en silencio, sin hablar por sí misma, ni decir que no. Yo había predicho en qué lado de la moneda terminaría Rumi, pero el que fuera agrupado con ella después de esto era una incógnita. Un repentino suspiro se deslizó fuera de mí sin darme cuenta. Hasta ahora, todo había procedido según lo planeado. La pregunta ahora era la distancia que bailarían según mis cuerdas. A mi lado, Yuki Noshita suspiró también. ¿Estás apuntando a lo que sucede a continuación? Sí. Vamos a aplastar las relaciones alrededor de Tsurumi. Yuiga-ama, quien estaba escuchando nuestra conversación en voz baja, murmuró algo vagamente. Me pregunto si aplastarlas, está bien. Lo es, le dije. Si las relaciones no son naturales, con un golpe debes aplastarlas por completo. ¿Se van a romper?, preguntó Yuiga-ama, incómoda. Asentí débilmente. Sí, probablemente. Si esas chicas son realmente verdaderas amigas, como dice Ayama,
Probablemente no va a pasar y ese será el final del mismo. Pero no creo que sea el caso. En efecto. Solo personas de ideas afines se reunían cerca de alguien que tomaría placer y comodidad en engañar a otra persona. Yukinosita dijo mientras miraba en la distancia. No, ella dijo como si estuviera buscando en su pasado. Efectivamente, no terminó allí, tal como predijo Yukinosita. Cuando Rumi fue empujada hacia el frente, el dolor se dibujó en el rostro de Ayama por un momento, pero lo sustituyó al instante con una máscara fría. Así que han decidido una sola persona. Ahora bien, dos más. Dense prisa. Otras dos personas de un grupo de 5. Ellos podrían haber tomado una sola persona, pero todavía necesitaban dos más. ¿Quién estaba equivocado y deberían tener la culpa? Un ensayo de la bruja se produjo. Si tan solo Uke no dijera eso antes. Es culpa de Uke. Sí. Alguien sugirió un nombre y las demás fueron de acuerdo con ella. Alguien estaba allí para enviarla a la guillotina, otro para cortar el cordón, y otra que esperaba a la espera. Sin embargo, nadie sería tan dócilmente para sucumbir a ese destino. De ninguna manera. Hitoumi fue la primera en abrir la boca. No he dicho nada. No he hecho nada malo. Mori-chan era la que tenía la mala actitud. Ella siempre es así. Ella es así con los maestros también. Ja. Yo. ¿De qué manera actúo como normalmente? No tengo nada que ver con esto. Hitoumi comenzó y después de eso, se trataba de Uke. Porque es mi culpa, argumentó con vehemencia. No habría sido un paso muy grande para ella para agarrar a alguien por el cuello. Incluso desde simplemente observando una distancia de cerca de distancia, el ambiente era tan espinoso que hizo que mi garganta me picara. Solo ya dejen de bromear. Vamos a pedirle disculpas. Por fin las lágrimas habían comenzado, por miedo y desesperación, probablemente no el odio. O tal vez esas lágrimas estaban destinadas a llamar a la pena. Pero la actitud de Miura se mantuvo inalterable incluso en la cara de lágrimas. Por el contrario, hizo su evidente disgusto y cerró de golpe el teléfono móvil con el que había estado jugando. Su furia se encendió como un fuego. La única cosa que más odio son chicas que piensan que al llorar van a resolverlo todo. Hayato, ¿qué vas a hacer? Ellas simplemente se repiten a sí mismas. Dos personas más. Dense prisa y elijan, dijo Ayama mecánicamente, después de haber sofocado sus emociones hasta la muerte. Después de eso, Toub quitó algunos movimientos de boxeo de sombra. Hayato-kun, sería más rápido acabar encargándome de todos los mocosos. Les daré 30 segundos. Como si pensaba que las cosas nunca concluirían a este ritmo, se estableció un límite de tiempo. Con más firmeza que nunca, se impusieron las cadenas conocidas como el tiempo en las chicas. Él no nos va a dejar salir incluso si nos disculpamos, deberíamos llamar a un maestro. No sé qué va a pasar si chismean. Lo sé por sus caras. Toub fácilmente demolió incluso la propuesta con un solo enunciado. A falta de una opción viable, se detuvieron de decir mucho. Una vez que se quedaron en silencio, solo el tiempo se mantuvo latiendo. Dentro de 20 segundos en el reloj. La voz de Ayama era el único sonido. Después de una breve pausa, alguien en el grupo dejó escapar un murmullo solitario. Tiene que ser Uke. Uke, se queda. La voz que se unió era un poco más alta. Creo que es una buena idea también. La voz que sonó la siguió con calma. Alguien en el grupo reaccionó, lo más probablemente Uke. Su rostro se puso pálido. Miró fijamente a la cara de la chica que no había abierto la boca todavía. La chica que recibió la mirada de Uke bajó los ojos y giró la cabeza. Lo siento, pero no tenemos otra opción. Cuando Uke oyó estas palabras, su boca temblaba. Ella actuó como si no podía comprender lo que había sucedido. A mi lado, Yuigahama reprimió un suspiro. No hay elección, Así es, no hay elección. Nadie podría simplemente anular la marea. Gracias a eso, incluso si alguien tenía sus recelos, no haría nada al respecto. No se puede volcar la opinión popular.
Hay momentos en los que no tienen más remedio que actuar en contra de sus verdaderos sentimientos. Debido a que todo el mundo, dijo, todo el mundo lo estaba haciendo, así que si no lo hacía también, no sería uno más de todo el mundo. Pero hay una persona que es todo el mundo. Ellos no hablaron y no te golpearon. Ellos no se enojaron ni tampoco se rieron. Todo el mundo es una ilusión creada por la magia del pensamiento grupal. Es una aparición nacida sin el conocimiento de nadie. Es un espíritu fantasmal creado por el bien de los males que envuelven lo minúsculo del individuo. A través de una transformación monstruosa, no devoraría a nadie fuera de su círculo de amigos e incluso dispersaría maldiciones sobre sus propios amigos. Ex miembros también podrían ser obstáculos al mismo. Es por eso que lo desprecio. Desprecio a un mundo que hace hincapié en todo el mundo. Desprecio a la paz vulgar construida sobre las espaldas de los chivos expiatorios. Desprecio a las ideas vacías creadas exclusivamente a través de mentiras, síquens a la distancia, incluso la bondad y la justicia, por lo que son mero oportunismo, una espina en su lado con el paso del tiempo. No se puede cambiar el pasado ni el mundo. No se puede cambiar lo que ha sucedido, ni tampoco puede cambiar todo el mundo. Pero como he dicho antes, no es como si estuvieras obligado a esclavizarte a ti mismo en el sistema. Puedes tirar a la basura el pasado, aplastar el mundo bajo tu pie y dejar que todo quede en nada. 10, 9. La cuenta atrás de Ayama todavía continuaba. Rumi simplemente había arrugado los ojos cerrados en silencio. Ella se aferró a la cámara digital que colgaba desde su cuello con fuerza como si fuera un amuleto protector. En su corazón, ella podría haber estado haciendo algo parecido a una oración. 8, 7. Los estudiantes de primaria hicieron rugidos y sollozos de ira. El bosque negro absorbía el odio de las niñas e hizo su oscuridad verse de un tono más grueso. Se acercaba el momento adecuado. Había pasado tiempo suficiente como para que las niñas tomaran conciencia de sí mismas y las intenciones desagradables de los que les rodeaban. Ahora todo lo que teníamos que hacer era venir a la intemperie y decirte caíste por ello. Con voz alegre, cantarina. Solo podía ver un futuro de culpa y censurar por delante de mí, pero podría llevar a cabo esto como mucho. Con ese pensamiento pasando por mi mente, me puse de pie. Espera. Alguien tiró de mi camisa, haciendo que mi cuello diera un tirón. Di un grito ahogado. ¿Qué? Cuando miré por encima del hombro, Yuiga-ama estaba mirando solemnemente a Rumi. Habiendo cogido la indirecta también, me senté una vez más. 5, 4, 3. Disculpe. Cuando Rumi levantó la mano interrumpiendo la voz de Ayama, la cuenta atrás se detuvo. ¿Qué? La mirada de Ayama cayó sobre Rumi, exponiendo una pregunta no formulada. Fue entonces cuando sucedió. Un destello brillante envolvió el entorno. Bip bip bip, un sonido mecánico sonó de manera continua. El torrente de luz inundó la oscuridad de la noche y blanqueó el mundo por lo que el ojo podía ver. Parte 7. Puedes correr. Vamos. Aprisa. En medio de un mundo vacilante, podía escuchar la voz de Rumi. Entonces, un montón de pasos corrieron junto a mí. Me di cuenta de que algo había sucedido, pero para entonces un corto periodo de tiempo ya había pasado. Justo ahora, fue un flash. Me froté los ojos, que se habían vuelto gradualmente en sintonía con la oscuridad. Rumi probablemente había utilizado la cámara digital, colgando de su cuello. Había llegado tan lejos de la nada, era como estar en el extremo receptor de una granada de aturdimiento. Ayama, Tou y Miura se habían detenido por completo en sus pies también. Esa chica solo salvó a todo el mundo. Yuki Noshita intervino en silencio, como si ella no lo podía creer. Tal vez realmente eran buenos amigos después de todo. Yuiga-ama me preguntó, mirando un poco alegrada. No hay manera de que realmente podrías ser amigo de alguien que te mira hacia abajo, le dije. Ah, claro. Yuiga-ama bajó la mirada un poco decepcionada. Aún así, a pesar de todo eso, había algo que decir sobre todo esto. Pero si pudiera tener un recuerdo para ayudarles a salir, incluso sabiendo que eran farsantes, entonces ella debió ser genuina, estoy seguro, le dije.
Yukinosita también asintió como si ella no estaba en desacuerdo. Supongo que sí, dijo después de pensarlo. No, no es que yo lo sé. ¿Qué diablos? La manera de dar marcha atrás. Dijo Yuigahama abatida. ¿Qué puedo decir? Realmente no lo sé por el momento. Pero ya sabes, es bueno tener a alguien genuino, dijo Yuigahama, sonriendo. No hay tal cosa como un estereotipo de hombre malo en este mundo. En condiciones normales, todo el mundo está más o menos bien, o, al menos, común. Pero al tentarlos, ellos pueden cambiar repentinamente. Eso es lo que es tan aterrador sobre los hombres. Uno siempre debía estar pendiente de la guardia de uno. Recité una cadena de palabras que de repente me habían venido a la mente. ¿Qué es todo lo que estás soltando? Extraño. Yuigahama me miró con recelo. ¡Qué perra grosera! Aún así, Yukinosita dio una leve inclinación de cabeza en comprensión. Natsume Souseki, ya veo. Sí. Souseki escribió eso, pero si se mira hacia otro lado, no hay tal cosa como un estereotipo de hombre bueno, pero altiéntalos, y pueden cambiar de repente en una buena persona. Creo. Yuigahama ladeó la cabeza ligeramente cuando dije todo eso. Eso significa que no se puede saber si alguien es genuino o no. Bastante. La verdad objetiva es un tipo de cosa inagrobe. Inagrobe es por Akutagawa Ryunosuke. Como de costumbre, fueron capturados en medio de una conversación sin sentido entre dos conocidos expertos en el idioma japonés, pero Yukinosita hizo una mueca de disgusto y Yuigahama ladeó la cabeza con perplejidad. Creo que debería haber leído Souseki adecuadamente. Como yo estaba desesperado devanándome la cabeza por algo fresco al decir acerca de las obras de Souseki, el grupo de Ayama llegó a nuestra manera. Ustedes lo hicieron bien, Ayama nos llamó a nosotros. Sí. Buen trabajo, chicos. Denle las gracias a Tou y Miura por ponerse duros también. Si esos tipos no hubieran estado allí, no habríamos conseguido nada en primer lugar, por lo que probablemente podríamos decir que fueron el MVP. Hombre, no hagamos eso de nuevo, dijo Tou. Mis ojos todavía están punzantes. Hey, ¿podemos tomarnos un respiro por el resto del día?, preguntó Miura. Podemos dejarte el resto a ti. Estoy un poco desgastado también, Ayama suspiró, mirando muy desgastado por cierto. Probablemente tenía que ser agotador para un chico como él a jugar ser el malo de la película cuando era normalmente tan amable con todos, que no le convenía. Sí, voy a hacer lo que se tiene que hacer, le dije. No es que sea un gran problema. Gracias. Lo aprecio. Ayama esbozó una sonrisa antes de regresar a su habitación con Miura y Tou en el remolque. Probablemente deberíamos conseguir ser cambiados también, dijo Yukinosita. Oh sí. Hoy ha sido un día largo, dijo Yuigahama. Claro, le dije. Nos vemos más tarde. Dejando a Yukinosita y Yuigahama atrás, hice mi camino a la plaza. Pude ver claramente la hoguera, ardiendo brillantemente. Parte 8. A medida que rodeaban el fuego descomunal, los estudiantes de primaria cantaron a coro. Era una de esas canciones sobre ser amigos para siempre y ese tipo de cosas. Para mí, era una canción traumática en su lugar. Komachi, Totsuka y Ebina-san también habían vuelto a cambiarse de ropa, así que contemplaba distraídamente el fuego solo. Cuando terminó la canción, ese era el momento en el pasado para la súper emocionante danza popular romántica estupenda. Mirando desde fuera del círculo, era extraño cómo podía ver algo maravilloso acerca de un evento que odiaba. Pero todos y cada una de las niñas en el grupo de Rumi tenía una cara larga. Desde que se habían revelado nada más que sus malas caras entre sí hace tan solo un corto periodo de tiempo, era evidente que no hacía falta decirlo. Todos en el grupo se ignoraron entre sí. Pero de vez en cuando, enviaron miradas de lado en la dirección de Rumi. Me preguntaba si esta noche sería la noche donde empezarían a hablar con ella, poco a poco. No tenía nada que ver, en particular, por lo que busqué a Hiratsuka-sensei. Cuando lo hice, me encontré con ella hablando y mezclándose con los maestros de escuelas primarias. Cuando me acerqué a ella,
Hiratsuka-sensei se fijó en mí también. Ella cortó la conversación y se acercó a mí. Buen trabajo en la prueba de coraje. Puedes tomar un descanso por el día de hoy. He oído que no hay mucho trabajo por hacer. ¿Estás bien en hacerlo mañana? ¿Has separado ese problema tuyo? Ese sí, me pregunto acerca de eso. Mientras luchaba con mi respuesta, Yuki Noshita, quien había terminado de cambiarse la ropa en algún momento, se acercó a nosotros. Todo lo que hicimos era conspirar contra los estudiantes, hacerlos llorar y sembrar las semillas de la discordia en su amistad. Su explicación hacía que sonara malicioso. Pero eso no es lo que era en realidad. Así que eso dices, pero eso es, No podría objetar. Cuando lo pones en términos claros, tenía razón, y eso me hizo incómodo. Hiratsuka-sensei inclinó la cabeza como si ella no sabía muy bien cómo responder. Realmente no lo entiendo, pero, por lo que puedo ver, no se siente como si abordaras esto solo. Más como que trabajaron juntos, bueno, lo que sea. Es característico de ustedes. Hiratsuka-sensei esbozó una sonrisa mientras observaba a los estudiantes de primaria realizar la danza popular. Luego volvió a su vida social. Eso nos dejó a Yuki Noshita y a mí juntos. Yuki Noshita llamó por mi nombre como si lo encontrara un poco difícil de decir. Ikigaya-kun, ¿para quién realmente querías resolver este problema? Lo hice por Rumi, supongo, respondí, encogiéndome de hombros. Es decir, mira. No es como si cualquier persona nos pidiera explícitamente en hacerlo. Lo tomé solo por mí mismo. ¿Cómo puedo idear un plan para someter a Surumi en paz con su entorno? Aparte de eso, nunca mis acciones se destinaba a tener algo que ver con nada. Incluso si cierta persona hubiera traído su propio equipaje a lo largo de su propia voluntad, no haría ninguna salvajes conjeturas al respecto. No pensaba que no había conseguido nada, tampoco. Ya veo. Eso es bueno de escuchar. Con eso, Yuki Noshita dejó de cuestionar y volvió sus ojos hacia la fogata en el centro de la plaza. La danza popular había terminado en ese momento y las cosas estaban rompiéndose por la noche. En el camino justo al lado de nosotros, los estudiantes caminaban a lo largo. Rumi cayó de lleno en mi línea de visión. Ella me reconoció, y sin embargo, tan casualmente apartó los ojos. Cuando se me pasó por la cara, ella se negó en redondo a mirar en mi dirección. No hay recompensa para ti, ya veo, dijo Yuki Noshita en broma. No es como si hiciera algo bueno por ella. Vamos a ser realistas aquí. Todo lo que hice fue asustar a algunos niños y arruinar sus amistades. Además, he utilizado otros para hacer mi voluntad. Ese fue el peor método posible, por lo que no hay nada que agradecer. Supongo que sí. Pausó Yuki Noshita. Pero es un gran alivio librarse de sus acosadores. Además, esa chica se movió hacia adelante por la fuerza por su propia voluntad, ¿verdad? Es posible que hubiera utilizado movimientos ilegales y mal planeados, pero eres el que puso la mesa por ella, Ikigaya-kun. Yuki Noshita me presentó la verdad sin adornos, sin tabúes, lo más recto y verdadero como ella era siempre. Y por lo que creo que, incluso si nadie te alabe, serías perdonado si algo bueno fuera así. Por una vez, Yuki Noshita no estaba mirando hacia mí con su actitud espinosa, desagradable. Ella estaba sonriendo suavemente hacia mí. Pero dentro de un momento, su mirada parpadeaba hacia algún lugar detrás de mí. Los ojos de Yuki Noshita fueron dirigidos a Yuigahama y los demás. Llevaban cohetes y fuegos artificiales en sus manos. Komachi y Totsuka atraparon a Hiratsuka-sensei, golpeando fuerte el mechero y rápidamente empezaron a jugar con los fuegos artificiales. Hiratsuka-sensei parecía más divertida que cualquier cosa. Yukinon, siento hacerte esperar, dijo Yuigahama. Aquí tienes, algunos fuegos artificiales. Me quedaré fuera de esto, gracias. Haz lo mismo con otra persona. Voy a ver desde aquí. Oh, hombre, después de ir tan lejos para comprar un poco. Yuigahama se quejó. Yo no tengo la energía para disfrutar de festejos. Yuki Noshita calmó a Yuigahama. Ten cuidado del manejo del fuego, de acuerdo. Habiendo dicho su pieza,
Yuki Noshita se sentó en un banco a cierta distancia. ¿Eres tú una abuela o algo?, pregunté. También hemos tomado prestado el encendedor de Hiratsuka-sensei y encendimos la vela que se había preparado para arder con los fuegos artificiales. Los palos de fuegos artificiales parecían haber sido comprados en la tienda de conveniencia. Yo los separé con Komachi y los demás. Cuando encendí el fuego, hizo un ruido crepitante y un fuego verde entró en erupción. Vaya, qué bonito. Pero me preguntaba si jugar con palos de fuegos artificiales era realmente la forma correcta de hacerlo. Parecía un poco diferente de asar comida. Tan solo que... Se supone que es. Si fueran fuegos artificiales cohetes, solo se podía usar tu imaginación, sin embargo. Estarías haciendo un bombardeo. He leído Sukoke-san Ningumi, ¿sabes? Una serie de novelas dirigidas al público infantil. Yukinon. Tienes que ver esto, exclamó Yuigahama. Ella agitaba en el entorno 4 palos en cada mano en una especie de forma llamativa. Era al estilo de Vegaoke, un personaje de Street Fighter. Por favor, no intenten esto en casa, niños. Cuando Yuigahama bailaba alrededor, los rastros de luz esbozaron el cielo vacío con un crujido. Viendo a Komachi y Totsuka girar alrededor con zumbido de los fuegos artificiales, me preguntaba si era así como se suponía que debía jugar con ellos. Aún así, se irían al instante si las utilizara de manera llamativa, casi tan pronto como las luces de Bengala hicieran su aparición. Encendí el fuego, protegiéndolo lo mejor que pude con mi cuerpo para que pudiera protegerlo del viento. Cuando yo estaba haciendo eso, Yuigahama se acercó a mí y se sentó. Poco a poco se encendió el fuego, ocultándola con su cuerpo al igual que yo. A medida que el palo de vino se encendió con un crujido, se liberó una luz naranja. Ella había estado jugando con júbilo hasta hace un momento, y ahora estaba misteriosamente tranquila. ¿Crees que Rumi-chan y los demás van a estar bien? Nosotros no somos los que deciden. Sin embargo, sus caprichos extraños se detienen después de esto. Y a su vez, perdieron a sus amigos, dije mientras los restos del incendio se deslizaron fuera de mi bastón. La luz de color naranja viva, asemejada a hierro fundido, cayó al suelo y rápidamente perdió su chispa. Yuigahama me dio la siguiente bengala y me dijo que lo habitara. Aún así, las cosas se aclararon, ¿sabes? Liberarse al aire libre hace maravillas para ti. He comenzado de nuevo como un loco, así que toma mi palabra por ello. Fuente, Gama-san, supongo. Eso tenía un poder de persuasión. En ese caso, tal vez me podría permitir que le creyera. Traje la bengala que había estado jugando en mi mano más cerca de la vela. El delgado humo se levantó con un silbido y los fuegos artificiales volaron alrededor en la forma de un globo. La bengala que Yuigahama sostenía salió con un silbido ahogado. Como si Yuigahama hubiera estado esperando para que eso ocurriera, ella le dijo algo en voz baja. Hey, Iki. Lo hiciste todo, ¿sabes? ¿Qué? Las cosas que hablábamos el otro día. No tuvimos una barbacoa, pero hicimos curry, y aunque no fuimos a la piscina, nadamos en el agua. Nosotros no acampamos por diversión, sino que tuvimos un campo de entrenamiento. E hicimos la prueba de valor y la parte de asustar a la gente. ¿Realmente contaste todo eso? Tengo la sensación de que todo era de manera diferente. Pero Yuigahama simplemente tiró la bengala extinguida y tomó una nueva. Son más o menos lo mismo, así que sí. Ella hizo una pausa. Además, estamos viendo los fuegos artificiales juntos. Bueno, no hay de qué. Todo se hizo realidad. Así que eso significa, que tiene que pasar la parte en la que pasamos el rato juntos también, ¿verdad? Sin palabras, yo miraba a Yuigahama como si estuviera siendo arrastrado hacia ella. Cuando nuestros ojos se encontraron, Yuigahama rió. Los fuegos artificiales fueron encendidos. A pesar de que ella habíame dicho eso, mi respuesta se decidió. Uno de estos días, supongo. Parte 9. Por el momento después que habíamos limpiado los fuegos artificiales, se había hecho tarde. Habíamos terminado las cosas ayer en torno al mismo tiempo. Al igual que ayer,
me di un baño en el edificio de la administración y luego seguí el camino a la cabaña, a la vez siendo sometido al viento durante la noche. Desde esta noche era mi última noche, para poder tomar mi tiempo en el baño. Al llegar a la cabaña, me encontré con las luces ya apagadas. Todo el mundo parecía estar dormido. Cuando llegué al futón en la esquina de la habitación, que Totsuka probablemente había dispuesto para mí, un profundo suspiro se deslizó fuera de mí. Por favor, sé mi novia. Ikitani-kun. Ayama, te he despertado. No, yo estaba teniendo problemas para dormir, eso es todo. Bueno, probablemente no había manera de que nadie pudiera dormir tranquilo después de haber sido obligado en hacer lo que hizo hoy. Yo solo había visto desde las sombras y no me sentía muy bien al respecto. En este momento empujé el papel de villano a ti. No me importa, de verdad. No me siento afectado sobre ello. Me acabó trayendo de vuelta algunos recuerdos. Hace mucho tiempo, no hice nada cuando una escena similar pasó enfrente de mí, dijo Ayama, no en broma o abatido, sino con algo así como anhelo. Sin saber nada del pasado de Ayama y Yukinoshita, no tenía ni idea de lo que se suponía que respondería a eso. En lugar de hacer un poco de respuesta genérica, lo único que podía hacer era simplemente pretender estar dormido. Las cosas probablemente habrían salido mejor si Yukinoshita-san hubiera sido como su hermana. Por lo que este tipo sabía sobre Haruno, probablemente a partir de conocerla en casa o lo que sea. Pero incluso si conocíamos a la misma persona, tenía que estar en desacuerdo con Ayama. No tienes que decir eso. Solo imaginar a Yukinoshita con buenos modales sociales me afecta bastante. Jaja, supongo que tienes razón. Estaba oscuro, así que no podía verlo, pero era difícil de imaginar la sonrisa de Ayama de la forma en que hablaba. Su tono de repente cayó, y podía escuchar su respiración ligeramente. Bueno, me pregunto cómo las cosas habrían resultado si hubiéramos ido a la misma escuela primaria, Ikitani-kun. Respondía su pregunta puntualmente. Es obvio. Habría sido solo un solitario más en tu escuela. ¿Eso crees? Creo que sí. Mi voz era muy gruesa con confianza. Yo podría escuchar un poco del sonido de las risitas tranquilas de Ayama. Con el fin de distraerme del hecho de que había estado riendo, Ayama dejó escapar un poco de tos. Creo que muchas de las cosas habrían terminado de manera diferente. Es solo que, aún así. Hubo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras. Probablemente no me llevo bien contigo, Ikigaya-kun. Silencio. Por un momento, después de esas palabras inesperadas, me quedé en blanco. Me preguntaba cómo Ayama, que podía llevarse bien con todo el mundo, podría decirme algo como eso a mí. Hice una pausa por un corto tiempo, y luego puse una voz de reproche. Púdrete. Esto vino como una especie de socaora. Fue un chiste. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Eso podría haber sido la primera vez que me di cuenta de Ayama Hayato como un ser humano real. Y Ayama había reconocido a Ikigaya Hachiman exactamente de la misma manera. El sonido de su voz no era solo un poco. Algo duro y severo fue escondido en algún lugar. Mi intuición me dijo que no había dicho mentiras, ni una sola.